Es un gusto, queridos hermanos, volvernos a encontrar para revisar juntos nuestra revista La Atalaya de diciembre del 2021. Esta revista la seguiremos usando esta y la próxima semana. Es lo que nos corresponde para la semana del 14 al 20 de febrero. Revisando, el tema del estudio es Escuchemos la voz del pastor excelente. El texto en el que se basa el artículo es Juan 10:16. Ellas escucharán mi voz. Si revisamos en cuanto al avance, dice: Cuando Jesús dijo que sus ovejas escucharían su voz, quiso decir que sus discípulos escucharían lo que Él enseñó y lo pondrían en práctica en su vida. En este artículo analizaremos dos ideas importantes que enseñó Jesús: que dejemos de preocuparnos por las cosas materiales y que dejemos de juzgar a otros. Además, veremos cómo poner en práctica sus consejos. Tenemos 18 párrafos para este estudio. Empecemos con el primero. ¿Cuál es una razón por la que Jesús dijo que sus discípulos son como ovejas? Bueno, en el párrafo se indica como ejemplo que un turista quería ver con sus propios ojos grabar algunas ovejas y trataron de acercársele y hasta llamarlo, pero no les hicieron caso. Pero dice la experiencia que cuando apareció un jovencito que era su pastor, apenas empezó a llamarlas, ellas la siguieron. ¿Qué enseña eso? Que las ovejas conocen la voz de su pastor. Es una relación fuerte que hay entre ellos, entre el pastor y sus ovejas. El párrafo 2 y 3, la parte A. ¿Cómo demuestran los discípulos de Jesús que escuchan su voz? En Juan 10:16 dice que escucharán su voz. ¿Cómo se lo hace? Debido a que Jesús está en los cielos, la manera de hacerla es haciendo lo que Él enseñó. En la parte B, ¿qué veremos en este artículo y en el siguiente? Bueno, veremos algunas de las enseñanzas de Jesús, las que debemos dejar de hacer y también de las que debemos realizar. Vamos a analizar dos cosas que el pastor excelente nos dice que debemos dejar de hacer. En el primer subtítulo dice: dejen de estar excesivamente preocupados. El párrafo 4, la pregunta es: según Lucas 12:29, ¿qué puede hacer que estemos excesivamente preocupados? Si buscamos el texto de Lucas 12:29 dice: por eso dejen de andar buscando qué comerán y qué beberán, y dejen de estar excesivamente preocupados. La pregunta decía: según Lucas 12:29, ¿qué puede hacer que estemos excesivamente preocupados? El texto es claro. Algunos se preocupan demasiado en buscar qué comer o qué beber. Es decir, están excesivamente preocupados por conseguir lo necesario para vivir. Y el consejo es útil, sin embargo también es difícil en ocasiones obedecerlo porque hay ciertas necesidades. Pero veamos cómo se desenvuelve este estudio. El párrafo 5. ¿Por qué viven muy preocupados algunos hermanos? Y es por las condiciones que rodean. Por ejemplo, puede que en el país donde viven esté muy mal económicamente, no sea fácil conseguir suficiente dinero para la familia y todo padre responsable se preocupa por eso. Es posible que el que proveía a la familia haya fallecido, otros han perdido sus trabajos debido a la pandemia y todo hace que realmente algunos piensen qué pasará después. Y es que todos estamos sujetos a lo que indica Eclesiastés 9:11, que el suceso imprevisto a cualquiera le puede llegar. Veamos el párrafo 6. Explique lo que le ocurrió al apóstol Pedro en cierta ocasión. El relato de Mateo 14, 24 al 31 describe la ocasión en que Pedro y los otros apóstoles estaban en una barca en el mar de Galilea. Se formó una gran tormenta, pero vieron a Jesús caminando sobre el agua.
Y Pedro, al ver esto, pues le pidió que por favor le permitiera también hacer lo mismo. Y así lo hizo Jesús. Él comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando se dio cuenta de la tormenta, le dio miedo y empezó a hundirse, y Jesús tuvo que ayudarlo y salvarlo. Esta experiencia es algo realmente asombrosa. Pedro, como un ser humano, caminó sobre el mar que estaba agitado, mientras tenía la vista fija en Jesús. Pero cuando se preocupó lo que pasaba alrededor, ahí sucumbió y comenzó, por el miedo y las dudas, a hundirse. Veamos la aplicación a nosotros en el párrafo 7. ¿Qué lección nos enseña el ejemplo de Pedro? Bueno, nuestra vida se compara a lo que le pasó con Pedro. Cuando comenzamos a servir a Jehová tenemos muy claro el rumbo, vemos a Jehová, creemos en sus promesas. Pero cuando vamos avanzando en tiempo dentro de la organización o vemos que alrededor de nuestro suceden cosas que asustan, eso hace que nuestra fe tambalee y comencemos a hundirnos en sentido espiritual. Por eso es que, como Pedro, podemos nosotros examinar claramente hacia dónde estamos viendo para no tener un final que pueda ser desastroso para nosotros. El párrafo 8. ¿Qué nos ayudará a no preocuparnos demasiado por las necesidades materiales? Si notamos en la pregunta, no está hablando que es malo preocuparnos, sino demasiado. ¿Y por qué no deberíamos hacerlo? Porque textos como el de Mateo 6, 32 y 33 son muy claros. Si ponemos a Jehová en primer lugar, Él se encargará de darnos lo que necesitamos en sentido material. Jamás ha dejado de hacerlo, jamás ha fallado con relación a sus siervos. Si uno revisa el Salmo 37, 25, el salmista dijo: «Fui joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto a un justo abandonado ni a sus hijos buscando pan». Y eso ha sido siempre así. En Mateo 6 y en Filipenses 4 se indica que Jehová cuida a los pájaros y a las flores y que siempre vamos a tener qué comer o con qué vestirnos. Por lo tanto, podemos tener la plena convicción, la seguridad de que Jehová nos va a cuidar. Y aquí tenemos en este dibujo, en esta fotografía combinada, donde un hermano que al principio, como Pedro, podía andar muy bien sobre el agua porque tenía total confianza en Jehová, hay cosas que pueden hacer que él pierda la fe y comience a hundirse, como por ejemplo que se quede sin trabajo, que no tenga suficiente dinero para mantener a la familia o tal vez dar uno que otro gusto a su familia como ha sido costumbre, o posiblemente tengan que cambiarse de lugar porque ya no hay el dinero para pagar la renta de una casa que tanto les gustaba. Veamos ahora lo que dice el párrafo 9. ¿Qué aprende usted de lo que le pasó a un matrimonio? Se presenta el caso de una pareja de hermanos que sirven a tiempo completo, viajan más de 1 hora en su viejo automóvil para traer a unas hermanas a la reunión desde un campo de refugiados. Después de la reunión, ellos les invitan a la hermana a ir a la casa a comer algo antes de regresarlas donde ellas viven. Pero se dan cuenta que no tenían nada que ofrecerles. Así que, sin duda, hubo una preocupación enorme. Pero, curiosamente, cuando llegan a la casa, en la puerta de ellos hay 2 bolsas grandes llenas de comida. Nadie sabía quién las había puesto, pero eso es una demostración que Jehová los cuidó. Tiempo después, el carro de ellos se daña. No tenían dinero para repararlo, aún así lo llevaron a un taller para ver cuánto costaría el arreglo. En esos momentos aparece un hombre que pregunta de quién era el dueño de ese carro, el carro de los hermanos, y dijo que necesitaba una reparación. El hombre le dijo: «No me importa, mi esposa quiere justo este tipo de auto y de este color. ¿Cuánto pide por él?». El hermano lo vendió, el carro dañado, tuvo el dinero suficiente para comprarse otro. Y él dice: «No tengo que explicar cómo nos sentimos al final de aquel día. Sabíamos que aquello no había sido una casualidad, había sido la mano de Jehová».
Y créame que esto de aquí no es una experiencia única. Hay muchísimas más que se ha pasado de manera personal también. Veamos el párrafo 10. ¿Cómo nos ayudan las palabras de Salmo 37:5 a no preocuparnos por las necesidades materiales? Bien, tenemos que leer el Salmo 37:5. Pon tu camino en manos de Jehová, confía en Él, y Él actuará a tu favor. Recordando la pregunta 10 decía, ¿cómo nos ayudan las palabras del Salmo 37:5 a no preocuparnos por las necesidades materiales? Pues el texto es claro. Debemos poner nuestro camino en manos de Jehová y confiar en Él. Y es lo que queremos hacer. Si escuchamos al pastor excelente y dejamos de preocuparnos en exceso por las cosas materiales, podemos tener la certeza de que Jehová nos dará lo necesario. Él se encargará de proveer de alguna manera. Eso es garantizado. Veamos el subtítulo Dejen de juzgar. El párrafo 11. Según Mateo 7, 1 y 2, ¿qué dijo Jesús que debemos dejar de hacer y por qué puede ser difícil? Bien, tenemos que leer entonces el texto de Mateo 7, 1 y 2. Dejen de juzgar para que no sean juzgados, porque así como juzguen a otros, serán juzgados ustedes, y la medida que usen con otros es la que usarán con ustedes. El texto es claro. Dejar de juzgar. ¿Por qué es difícil? Porque como somos seres humanos imperfectos, tenemos la tendencia a fijarnos en los defectos de los demás. Y por eso se complica un poco. Párrafos 12 y 13. ¿Cómo nos ayuda el ejemplo de Jehová a dejar de juzgar a otros? En estos párrafos se menciona lo que pasó con el rey David. Cayó en graves errores. Por ejemplo, cometió adulterio con Batseba, hasta hizo que mataran al esposo de ella. Después, no mostró confianza en Jehová y ordenó un censo ilegal del ejército de Israel, y como consecuencia, 70,000 israelitas murieron por una epidemia. Creo que si hubiéramos vivido en esa época y sabíamos todos los errores de David, tendríamos un mal concepto de él. Sin embargo, Jehová no se centró tanto en sus errores, sino en su lealtad que había mantenido toda la vida. Y por supuesto, cuando se le hacía ver, se arrepentía de corazón y Jehová lo perdonaba. Estuvo dispuesto a perdonar todos sus errores graves. Veamos ahora el párrafo 14. ¿Qué les ha ayudado a algunos hermanos a dejar de juzgar a otros? Llegan a tener la misma manera de pensar de Jehová y por eso se llevan bien con los demás, aunque conocen sus defectos. El cristiano que es sabio mira más allá de las apariencias y sabe que lo que llegará a valer cuando sea un diamante tallado y pulido. Se compara así a un cristiano. Podemos ser como un diamante que es en bruto, que está con una forma que no tiene una forma todavía, pero con el pasar del tiempo, un buen joyero, alguien que maneja estas piedras preciosas, irá dándoles el toque necesario para que sea algo atrayente, una verdadera joya. Párrafo 15. ¿Por qué pensar en las circunstancias de los demás nos ayudará a no juzgarlos con dureza? Si tratamos de imaginar la vida de cada uno, eso nos podría ayudar a centrarnos en sus buenas cualidades. Se pone aquí el ejemplo de Jesús. Vio a una viuda pobre que echó 2 monedas de poco valor. Él no preguntó por qué no echó más. En vez de eso, se centró en sus motivos, en sus circunstancias, que aunque era pobre, viuda, necesitada, aún así hizo todo lo que podía. Y es lo que debemos hacer nosotros. No ver lo que simplemente vemos superficialmente. Hay que conocer detalles. Y para eso tenemos que ver aquí el párrafo 16. ¿Qué le enseña la experiencia de Verónica? Ella menciona que en su congregación había una hermana que criaba a su hijo sola.
pensaba que no eran tan activos, así que no tenía una buena opinión de ellos. Pero un día salió a predicar con esta hermana y ella le fue contando los problemas que tenía. Primero, que su hijo era autista, que la hermana hacía todo lo posible por atender sus necesidades físicas y espirituales. Y en ocasiones, cuando la salud de su hijo no estaba bien, tenía que asistir a las reuniones de otra congregación. Pero iba, y la hermana Verónica, como no la veía en las reuniones, pensaba que sencillamente no tenía mucho interés por la verdad. Una vez que conoció todos esos detalles, dice que cambió su manera de pensar. Ahora la valora y la respeta mucho por todo lo que hace por servir a Jehová. Y todos nosotros, creo que en las congregaciones tenemos hermanos así, que podemos tener una mala impresión de ellos. No sabemos lo que realmente viven día a día. Y aquí tenemos estas fotografías. Un hermano llega tarde a la reunión. Es como una joya, un diamante en bruto. ¿Qué piensa el hermano que lo está llegando a ver 18 minutos más tarde de haber comenzado la reunión? O puede que esté un poco más tarde todavía. Pero el hermano no sabe que este joven que ha llegado tarde le gusta predicar de manera informal, que le gusta ayudar a los hermanos mayores o a personas mayores, aunque no sean testigos, y que está dispuesto a colaborar en asuntos de limpieza, de mantenimiento del salón del reino. Queremos fijarnos en esas cosas. Puede que el hermano llegue tarde porque ha tenido problemas en el trabajo, vino haciendo un trabajo de último momento, pero está en la reunión. Esas son cosas que debemos realmente atesorar. Párrafo 17. ¿Qué mandato nos da Santiago 2:8 y cómo podemos obedecerlo? El texto dice: por eso, si ustedes cumplen la ley real según el pasaje de las Escrituras que dice: ama a tu prójimo como te amas a ti mismo, hacen muy bien. Decía la pregunta: ¿qué mandato nos da Santiago 2:8 y cómo podemos obedecerlo? El texto indica el recordatorio de amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y la mejor manera de obedecerlo es orándole a Jehová y rogándole que nos ayude a dejar de juzgar si tenemos esa inclinación, aunque es innato. Queremos también no solamente orar, queremos también actuar, tomar la iniciativa para conversar con nuestros hermanos. Eso nos permitirá llegar a conocerlos. ¿Cómo podemos hacerlo? Puede ser predicando con ellos, puede ser invitándolos a comer si hay la oportunidad. De esa manera llegamos a saber exactamente las circunstancias de cada uno e imitar el ejemplo de Jehová y de Jesús, que buscan lo bueno en cada una de las personas. El párrafo 18, la pregunta es: ¿cómo demostramos que escuchamos la voz del pastor excelente? Como hemos revisado en este estudio, primero es dejarnos de estar preocupados de manera excesiva por las cosas materiales y también dejar de juzgar a los demás, es decir, practicar lo que nosotros sabemos. Ahora tenemos las preguntas de repaso sobre qué respondería. La primera: ¿qué podemos hacer para dejar de estar preocupados por las cosas materiales? Recordar siempre que Jehová nos promete dar lo que necesitamos si lo ponemos a Él en primer lugar. La otra pregunta: ¿qué nos ayudará a dejar de juzgar a otros? Sería bueno copiar el ejemplo de Jehová, que Él se fija en las cosas buenas de sus siervos. También debemos esforzarnos por conocer mejor a nuestros hermanos y verlos como un diamante que se va puliendo poco a poco, igual que nosotros. También tenemos defectos, tenemos fallas, pero no las vemos. Otros, en cambio, sí las perciben. La tercera pregunta: ¿cómo le ha beneficiado el análisis de este artículo? Bueno, es una respuesta personal, cada uno lo tomará desde un punto de vista diferente, pero lo que es claro, si escuchamos la voz de nuestro pastor excelente, tendremos una mejor relación con Jehová, porque lo vamos a imitar, y por supuesto con nuestros hermanos con quienes vivimos día a día.
Así que hermanos, ahí tenemos una idea de lo que veremos en nuestro estudio de la revista La Atalaya de este mes de diciembre del 2021, en la semana del 14 al 20 de febrero. Recordando, el tema es Escuchemos la voz del pastor excelente. Es el artículo de estudio número 50. Sin duda son buenos recordatorios que tenemos para esta semana y la próxima continuaremos con temas parecidos. Esperamos el poder participar en nuestra reunión. Nunca deje de prestar atención a los comentarios de nuestros hermanos durante la reunión para aprender también algunas cosas que sin duda se nos pasan a nosotros por alto, y esperamos, pues si es la voluntad de Jehová, encontrarnos en una próxima ocasión.